Más Internacional. Bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Cerramos semana juntos, bien informados. Antes de pensar en el descanso de este fin de semana, comenzamos. Una nueva ola de paquetes explosivos se registró en los Estados Unidos, más puntualmente en Miami y en Nueva York. Después de casi una semana de alerta, ya hay una persona detenida. Nuestro corresponsal en Miami, Juan Camilo Gómez, ha estado registrando toda la jornada. Juan, buenas noches. ¿Y qué nos puede contar a esta hora? Paula, buenas noches. Me encuentro en el centro de distribución de Opa-locka, la oficina de correos más grande de todo el sur de Florida. Desde aquí salieron 13 paquetes bomba buscando atentar contra la vida de líderes demócratas y opositores de Donald Trump. El FBI arrestó en el sur de Florida a César Altieri Sayoc Jr., el principal sospechoso del envío de al menos 13 paquetes explosivos a líderes demócratas y críticos del presidente Donald Trump. Las autoridades federales lograron capturarlo tras identificar una huella dactilar parcial y restos de ADN en el paquete bomba que le envió a la congresista Maxine Waters. Pocas horas después, un equipo especial de la Policía Estatal, Miami-Dade y el FBI arrestó a Sayoc a las afueras de una tienda de repuestos para automóviles junto a una escuela. Él me dijo que ahí habían encontrado un vehículo de una persona que el FBI lo estaba investigando y que ya se había confirmado que era la persona que estaba ahí, que era la misma que había mandado esos paquetes misteriosos y que ellos lo que querían es verificar que no hubiera nada explosivo ahí. El presidente Donald Trump confirmó la aprehensión del sospechoso en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Me complace informarles que la policía ha detenido al sospechoso y está bajo custodia. Tras la detención, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, describió la fabricación de las bombas caseras enviadas en sobres de Manila y descartó las teorías conspirativas que aseguraban que se trataba de artefactos falsos que solo buscaban causar temor. Las bombas constaban de tubería de PVC, relojes, baterías y material explosivo. Estos no eran dispositivos falsos. Durante el arresto, la policía incautó el vehículo de Sayoc, una camioneta blanca con varias calcomanías en sus vidrios, con mensajes a favor del presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence, y dianas en fotos de Hillary Clinton y miembros de la cadena de noticias CNN. En sus redes sociales, usando un apellido alterno, el sospechoso publicaba mensajes en contra de los demócratas y hacía parte de grupos como la fiesta estadounidense de Trump, Vote Trump 2020 y Esposen a Hillary. También compartía fotografías de apoyo al presidente y asistía a sus eventos de campaña. Poco después de que la policía diera a conocer su identidad, sus cuentas de Facebook y Twitter fueron desactivadas. Las autoridades describieron a Sayoc como un hombre de 56 años de edad, registrado como republicano, residente de Aventura, Florida, y con un prontuario que incluye robo, violencia doméstica, falsificación de documentos, asalto y agresión. Incluso en 2002 fue acusado y hallado culpable de amenazar con volar una sede de la Compañía de Energía Eléctrica de Florida. El reporte policial describe cómo en su amenaza dijo que sería peor que el 11 de septiembre. Sayoc enfrenta hasta ahora 5 cargos federales, incluyendo intentar atentar contra un presidente de Estados Unidos y enviar dispositivos incendiarios por correo. De ser hallado culpable, purgaría una pena de hasta 48 años de cárcel. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Internacional. Juan Camilo, gracias por el informe. Buenas noches para usted. Y pese a las amenazas e intimidaciones en Estados Unidos, los medios de comunicación no han dejado de transmitir casi que ese minuto a minuto de la ola de terror. Mientras en directo informaban sobre los primeros paquetes, sospechosos tuvieron que evacuar el set tras la alarma e interrumpir la entrevista que estaba al aire. Pese a las amenazas, la cadena CNN aún no ha dejado de informar un solo instante, aunque intentan continuar su jornada en la normalidad. A las afueras un cierto aire de tensión puede percibirse. Su sede en Atlanta ha redoblado la seguridad igual que en Nueva York, y es que pese al nerviosismo que hay en el ambiente y las oficinas, el presidente Donald Trump, después de condenar los envíos, no detuvo sus arremetidas. El 25 de octubre responsabilizó a los medios por la que llamó ira de la sociedad.
Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por las informaciones deliberadamente falsas e inexactas de los medios de comunicación masivos, a los que me refiero como noticias falsas. Los medios de comunicación masivos deben cambiar su comportamiento rápido. En las últimas horas volvió a arremeter contra la cadena, que no ha dejado de informar sobre lo sucedido, pese a haber sido víctima de uno de los paquetes. Es curioso ver cómo la mal calificada CNN y otros pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de bombas, y comparan de forma ridícula esto con el 11 de septiembre y el bombardeo en Oklahoma City. Pero cuando yo los critico, se vuelven locos y gritan: eso no es presidencial. Por su parte, el jefe de la oficina de Washington de The Guardian también dio a conocer su punto de vista. Pienso que millones de personas están rezando para que se suavice la retórica, no solo los demócratas, sino también muchos republicanos. Estoy tratando de ser amable esta noche y luego, por supuesto, en Twitter volvió a escribir criticando a los medios. Además de líderes y representantes demócratas, medios de comunicación también han sido, como CNN, blancos de paquetes. Medios que no han dejado de informar, incluso los que no han recibido los paquetes y que son opositores al gobierno, siguen el minuto a minuto de una situación que mantiene en alerta a los Estados Unidos. Y hablamos ahora de Brasil, que se prepara para una trascendental jornada electoral en la que el ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato de izquierda Fernando Haddad disputarán la presidencia. Todo esto tras una campaña marcada por la polarización, el escándalo y la difusión de noticias falsas. Se acerca la hora de la verdad en Brasil. Este 28 de octubre, los habitantes del país más grande de Sudamérica volverán a las urnas para elegir a su próximo mandatario. En contienda están Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal, y Fernando Haddad, aspirante por el Partido de los Trabajadores. Pese a que el ultraderechista fue el favorito durante toda la campaña y estuvo a punto de obtener la mayoría absoluta en primera vuelta el pasado 7 de octubre, un sondeo reciente indicó que su adversario le recortó 6 puntos de distancia, lo que hace que la incertidumbre y la polarización aumenten entre la población civil. Estos defensores de derechos humanos y seguidores de Haddad denunciaron agresiones por parte de fanáticos de Bolsonaro. Uno de ellos me dijo: ¿qué vas a hacer? Luego se me acercó, me dio un fuerte puñetazo en el pecho. Estaba agitado, solo dejó de pegarme porque la gente de su propio grupo lo retuvo. Pero antes de irse todos gritaron: salgan de aquí, aquí todos son Bolsonaro. Pese a que algunos expertos han dicho que las iglesias cristianas están con Bolsonaro, en Sao Paulo, integrantes de varios grupos religiosos llevaron a cabo una marcha en una de las principales avenidas de esa ciudad en contra del ex militar. En el nombre de Dios, en quien creemos, en nombre de Cristo, a quien seguimos, queremos pedir que el amor supere el odio, porque creemos que este candidato que hoy desafortunadamente está a la cabeza de las encuestas, está siendo movido por el odio. Este viernes 26 de octubre es el último día de propaganda política antes del silencio electoral previo a los comicios. Más de 147 millones de brasileños están habilitados para votar a través del sistema electrónico. Los ciudadanos brasileños que tienen entre 18 y 70 años están obligados a sufragar, mientras que quienes tienen entre 16 y 18 años o son mayores de 70 están habilitados pero no obligados. De esta manera, Brasil se alista para una segunda vuelta marcada por la división y las acusaciones sobre difusión de noticias falsas en las redes sociales, y de la cual saldrá el próximo mandatario de Brasil, que tomará posesión el 1 de enero de 2019 para reemplazar a Michel Temer. Y justamente en uno de sus más recientes actos de campaña, Jair Bolsonaro recibió un cinturón negro de artes marciales y reiteró que le va a dar un golpe contundente a la violencia. El candidato ha sido blanco de críticas por sus posturas homofóbicas. Con un cinturón negro de Jiu-Jitsu que recibió tras reunirse con la leyenda de este arte marcial en Brasil, Robson Gracie, Jair Bolsonaro anunció mano dura frente a la violencia. Si esa es la voluntad de Dios el próximo domingo y gano las elecciones, espero a partir del año que viene, como presidente de la República y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, darle un golpe a la corrupción, la violencia y la ideología.
También expresó su intención de mantener a Brasil dentro del Acuerdo de Clima de París. Vamos a poner en papel que no está en juego la AAA ni la independencia de ninguna tierra indígena, que yo firmo, mantengo el Acuerdo de París. Conocido como el Donald Trump brasileño, Jair Mesías Bolsonaro nació el 21 de marzo de 1955 en Campinas, una población del estado de Sao Paulo. Tiene 63 años. Fue militar y a finales de la década de los 80 inició su carrera política cuando fue electo concejal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Durante su carrera ha sido blanco de críticas por pronunciamientos como este que emitió en contra de la legisladora del Partido de los Trabajadores, María de Rosario. Me llamó de estuprador no Salón Verde y yo falei que no estupraba a usted porque usted no merece. Ha propuesto dotar de armas a los civiles. Está en contra del aborto y a favor de torturar a delincuentes y aplicarles castigos tan extremos como la pena de muerte. En enero de este año anunció su filiación al Partido Social Liberal, con el que pretende ganar la presidencia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Só que lá não tem nem mortadela, né, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Algunos expertos dicen que quienes van a votar por Bolsonaro lo ven como una opción de cambio frente a la corrupción que envolvió a los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. ¿En qué aspecto? El cambio está en el día a día de las personas, tanto económicamente como a nivel personal para cada individuo o familia y en cuanto a la moral y las costumbres. Eso es Bolsonaro, un vehículo para la transformación. También explican que la agresión que sufrió el 6 de septiembre hizo que su popularidad subiera hasta convertirse en el más opcionado para triunfar en la segunda vuelta de este 28 de octubre y ser el sucesor de Michel Temer en la presidencia de Brasil. Bueno, y por su parte, Fernando Haddad, el otro candidato, advirtió que Jair Bolsonaro representa un gran riesgo para la democracia de Brasil. El candidato por el Partido de los Trabajadores y pupilo de Luis Ignacio Lula da Silva espera romper todos los pronósticos y ganar la presidencia. En su cuenta en Twitter, Fernando Haddad publicó este mensaje. En nuestro gobierno todas las religiones tendrán la protección y ninguna discriminación, siempre con respeto y libertad de elección. Desafortunadamente tenemos un adversario que cuando abre la boca siempre no respeta a nadie. Es un riesgo muy grande para la democracia. Esa es una de las más recientes advertencias hechas por Haddad a poco menos de 2 días para la segunda vuelta presidencial en Brasil. Es hijo de inmigrantes libaneses. Estudió Derecho y maestría en Economía y doctorado en Filosofía. Tiene 55 años, pero a los 20 entró a la política cuando se afilió al Partido de los Trabajadores. Fue asesor especial del Ministerio de Planeamiento y en 2005 asumió como ministro de Educación del entonces mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Mi compañero Nelson Machado. Dejó el gobierno para disputar y conquistar la alcaldía de Sao Paulo en 2012, pero 4 años después no logró ser reelegido, lo que significó otro revés para su partido, ya que por esos días la entonces presidenta Dilma Rousseff era destituida por el Congreso. Sin embargo, volvió a la arena política en septiembre de 2018 cuando el Partido de los Trabajadores lo oficializó como candidato presidencial, luego de que la justicia inhabilitara la candidatura de Lula da Silva, quien actualmente cumple una condena de 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. En menos de 2 semanas logró el apoyo de los seguidores del histórico líder de izquierda, pero al enfrentarse a Jair Bolsonaro para la segunda vuelta, cambió su estrategia con el objetivo de conquistar al electorado de centro. Dejó de visitar a su padrino político en la cárcel de Curitiba y se acercó al electorado religioso. En sus últimos días de campaña se concentró en acusar a Jair Bolsonaro de crear una mafia para difundir noticias en redes sociales que afecten su imagen. Evidentemente hubo una falta de respeto hacia mí. La lucha por mi dignidad se llevará a cabo el 28 de octubre. Buscaré rectificar el daño de los ataques que él ha hecho en Internet y que ha patrocinado con dinero sucio. Una campaña de difamación que no tiene fin. Buscaré rectificar esto al más alto nivel. El pupilo de Lula da Silva prometió luchar hasta el último minuto para detener a Bolsonaro y revivir las épocas en las que el Partido de los Trabajadores gobernaba a Brasil. Elecciones en Brasil. Llegó el día para conocer quién va a ser el nuevo presidente. Elecciones que nos interesan a todos, por supuesto, aquí en la región, pues en mayor medida. Saludamos a nuestro invitado para conocer un poco percepciones en estas horas antes a que se abran las urnas. Gabriel Clavijo, internacionalista, bienvenido.
Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, hablamos de todo un poco para poner en contexto a nuestros televidentes y entre todo eso que dijimos, pues mencionábamos cómo se ha cortado la distancia entre Bolsonaro y Haddad. 12 puntos los separan, pero ya estamos a muy poquitas horas de que se abran las urnas y se lleven a cabo estas elecciones. ¿Gana ya Bolsonaro? ¿Es lo que uno podría aventurarse a decir? Las tendencias dan a indicar que sí, que Bolsonaro tiene el triunfo más de su lado. Sin embargo, en las últimas horas ha habido un acortamiento de la distancia. Posiblemente puede haber un efecto de ola donde Haddad aproveche su último coletazo en medios para lograr recortar un poco, pero es muy probable que gane Bolsonaro. Y a estas alturas del partido, la tendencia de todos los estudios que se hacen acerca de cómo vota la gente, ¿qué muestran? ¿La gente cambia su voto a estas alturas? Lo que pasa es que en Brasil el voto es más un voto de percepción, es un voto más un voto castigo, entonces no es un voto informado sobre percepciones previamente diseñadas con lineamientos de lo que está diciendo Bolsonaro por la derecha o Haddad por la izquierda. Aquí la gente está votando más sobre la percepción que tiene del desengaño del PT, de el caos institucional que vive Brasil, del escándalo de Lula, del escándalo de Rousseff, del escándalo de Michel Temer. Entonces la gente tiene un voto muy cargado. Entonces cualquier noticia puede afectar la intención de voto al final cuando el votante se enfrente solo con la urna. Pero no creo, porque la diferencia es muy grande. 12 puntos en intención de voto es una diferencia enorme. Entonces, creo que las cosas están muy difíciles para Haddad. También creo que las zonas de alta votación de Bolsonaro, que son el sur y el sureste, y Minas Gerais al centro, son zonas muy pobladas en Brasil, en donde se concentra la mayor cantidad de población. La zona del nordeste, de Bahía, es una zona más pobre donde Haddad tiene mayor fuerza, pero es una zona con menos cantidad de población. ¿Cree usted, Gabriel, que la estrategia de Bolsonaro de no ir a debates le funcionó? Que se la criticó mucho a Haddad, digamos, eso fue una de sus banderas de campaña de cara a esta segunda vuelta, decir es que él no viene a dar la cara y a hablar conmigo. En política hay un principio que es cuando usted va subiendo en las encuestas y va muy bien posicionado. Quédese quietico. Quédese quieto, sí, porque la sobreexposición en medios puede afectarlo. Eso ha pasado en Colombia también. Cuando los candidatos van muy arriba de las encuestas, prefieren no entrar a los debates. Entonces es una posición calculada, muy natural, muy típica dentro del mundo político y es un principio básico de marketing político. La sobreexposición puede devenir en resultados negativos. Otra cosa es que tuvo la coartada, la excusa perfecta con esta puñalada que le metieron, y eso también le significó un aumento de votos dentro de la población, porque se hizo la asociación entre esta puñalada y los altos picos de violencia que ha vivido Brasil últimamente en los últimos años, y también por la remembranza nostálgica de un pasado más glorioso que ha hecho Bolsonaro constantemente, aludiendo a las dictaduras militares del 65 al 80 que vivió Brasil, donde se dice que en esa época vivían mejor, había más seguridad, todo estaba en orden, algo como lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos. Volver a América Grande otra vez, es volver a Brasil. La remembranza del pasado, la nostalgia, hace que la gente tome a Bolsonaro, y eso fue perfecto para la causa de Bolsonaro. Bueno, pero entonces, por el contrario, ¿qué hizo bien Haddad para recortar ese poquito de distancia? Que creemos que no le va a alcanzar, pero sí logró recortar. Creo que Haddad está aprovechando la oleada de rechazo internacional frente a las posturas extremas de Bolsonaro, que son posturas en realidad casi que rayan con el fascismo de los años 40, y ha generado muchos rechazos en las comunidades internacionales de derechos humanos, en las comunidades internacionales en defensa de los derechos de la mujer, en comunidades sobre todo con las luchas LGBTIQ, que ahora son muy fuertes en el mundo, y eso ha hecho que la comunidad internacional ejerza cierta presión. También los electores de Haddad están en los beneficiarios de los programas sociales del PT, pero también en la clase media ilustrada de Brasil. Entonces la clase media académica, los estudiantes, la clase media que tiene acceso al conocimiento, obviamente están con Haddad porque ven el peligro latente que puede ser
a Bolsonaro en el poder. Y para la región también puede ser una situación de inestabilidad. Pues mire, ya que usted lo menciona, ¿qué puede pasar con un Bolsonaro en el poder en relación al gobierno de Venezuela? Porque hay quienes dicen que podría Bolsonaro alentar esas voces de intervención militar que tienen eco en Donald Trump. Creo que Donald Trump hallaría un aliado estratégico en Brasil. Creo que buscaría una alianza de las ultraderechas en todos los países latinoamericanos. Ya han habido acercamientos con Paraguay, con Argentina, con Piñera en Chile. Inclusive aquí en Colombia han habido ciertos coqueteos con las derechas más fuertes de Colombia y puede haber una alineación continental frente a las posturas de izquierda que se están quedando solas y están expresadas básicamente en el gobierno de Maduro. Sería tal vez muy osado pensar que va a haber una intervención militar, pero sí habría una presencia de la derecha muchísimo más fuerte en América Latina, lo que alentaría en dos medidas a hacer reformas económicas agresivas por parte de mercados neoliberales y también a endurecer las posiciones de sanción, bien sea diplomática, como es el caso colombiano, o bien sea intervención, como podría ser en el caso de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, se tensionaría bastante la situación en el continente. Y sin duda Venezuela sí que debe estar muy atenta a lo que pase este fin de semana con estas elecciones segunda vuelta, ya la definitiva, para conocer quién va a ser el nuevo presidente de Brasil, economía más grande que tenemos en este lado del mundo. Pues a Gabriel Clavijo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Delicioso hablar con usted un viernes de política en la noche. Mire usted, Paula, delicioso como siempre. Atentos que vamos a ver lo que pasa y seguiremos analizando la siguiente semana. Pausa y ya regresamos. Buenas noches. Por estar vinculados con supuestos millonarios desfalcos a la salud del país, la Fiscalía General de la Nación capturó a 4 personas, entre ellos Guillermo Grosso, quien era el expresidente de Café Salud. Estas personas además estarían vinculadas con congresistas que a cambio de coimas habrían favorecido a diferentes empresas vinculadas con la salud. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo y pese a la más reciente advertencia de Donald Trump, sigue avanzando la caravana de migrantes hacia México. Sin importar los obstáculos, esperan llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Sigue firme, en pie y avanzando la caravana de migrantes que pese a las advertencias de Donald Trump y la orden de más tropas en la frontera parece no detenerse. Pues está muy fregada la cosa allí pues, en el país y tenemos que luchar por nuestra vida, por seguir adelante. Mañana se cumplen 2 semanas desde que salió la primera caravana desde Honduras, un éxodo donde cada día es un nuevo reto. Sí, porque ya nos sentimos algo cansados pues, y está larga lo que hay que recorrer todavía. Hemos observado que hay pequeños grupos de personas que han solicitado el retorno asistido. Las condiciones, vale la pena mencionar que las condiciones en las que viajan son extremas, tienen que soportar un frío, un calor extremo, el sol a plomo, caminan por muchas horas. Pese al calor y los obstáculos, uno de los mayores retos, además de llegar a Estados Unidos, es poder entrar al país. Habemos muchos, pero son pocos los que vamos a llegar, porque no crees que el camino es duro y hay dificultades ahí. La segunda caravana, que salió días después, también desde Honduras, llega a México, aunque va dispersa en diferentes grupos. Corea del Norte y del Sur desmantelarán 11 puestos de vigilancia en la zona desmilitarizada intercoreana. Además, Seúl y Pyongyang se van a esforzar en garantizar la navegación segura de los barcos civiles por las aguas de la península coreana. Se siguen viendo los frutos de los encuentros intercoreanos. Corea del Norte y el Sur finalizaron la retirada de soldados y armas del puesto de control fronterizo. Ahora, según informa el Ministerio de Defensa en la zona de guardia conjunta, quedarán 35 personas por cada bando y desarmadas. Si manejamos los asuntos militares actuales que han surgido entre el norte y el sur con una actitud cuidadosa y nos respetamos mutuamente, será posible mantener nuestra posición de liderazgo para implementar la histórica declaración de Panmunjom y la declaración conjunta de septiembre de Pyongyang.
Los militares de Corea del Norte y del Sur, como el Comando de la ONU, representado por militares de Estados Unidos en la zona desmilitarizada, habían acordado que el 25 de octubre sería la retirada de armas del área de seguridad conjunta. Me siento muy bien de que finalmente pueda ver que el área de seguridad conjunta de Panmunjom ha sido realmente desmilitarizada bajo el acuerdo militar. Hace un mes el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el jefe del régimen norcoreano, Kim Jong-un, celebraron en Pyongyang su tercera cumbre de este año, que terminó con la firma de la declaración conjunta, donde consta además que Seúl y Pyongyang cesarían los ejercicios de artillería a gran escala, además de los vuelos de la zona desmilitarizada, y sacarían a los militares, también desarmando al personal del puesto de control fronterizo de la zona. La prometida del periodista Jamal Khashoggi, quien durante más de 15 horas lo estuvo esperando en la puerta del consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre, rompió en llanto en una entrevista de televisión transmitida por un canal turco. Ella afirma que nunca se le pasó por la cabeza que fueran capaces de hacer lo que hicieron con su prometido. Hatice Cengiz es la prometida de Jamal Khashoggi. Ella acompañó al asesinado periodista hasta la puerta del consulado saudí en Estambul. Khashoggi estaba recogiendo unos papeles para su boda y tras más de 15 horas de espera, Hatice se fue con un mal presentimiento. Me di cuenta que las cosas eran diferentes, había un plan diferente, incluso una tragedia, cuando los medios turcos reportaron que jets privados llegaron de Arabia Saudita el día antes de la muerte de Jamal. En el día leí los reportes y me di cuenta que las personas de ese grupo no eran personas normales, eran expertos en muchos campos y el incidente fue más grande de lo que pensé. Hatice, con lágrimas en los ojos y su voz entrecortada, accedió a dar una entrevista a un canal de televisión turco. La prometida de Khashoggi intentó durante los días siguientes a la desaparición no pensar de manera negativa, pero un presentimiento le decía que las cosas no iban a terminar bien. Intenté pensar en cosas positivas, nunca se me cruzó por la mente que esto pudiera suceder, nunca. Nunca. Ni siquiera el 10% de los hechos que supimos 25 días después vinieron a mi mente mientras lo esperaba ese día. Si me hubiese ocurrido a mí, habría entrado con él al consulado o nunca lo hubiera enviado al consulado. Hatice cuenta que ese día se sintió sola. Sabía que no podía confiar en nadie. Sentí una gran pérdida cuando no salió del consulado. No tengo hijos, así que no sé lo que sienten las madres cuando pierden a sus hijos. Sentí mucho miedo. Pensé en lo que pudo haber sucedido. Pensé en lo que pude haber hecho y a quién pude haber llamado. Y mientras Hatice junto con la familia de Jamal esperan a que las autoridades turcas den con el paradero del cuerpo para poder cumplir su último deseo de ser enterrado en la Meca, el lugar más sagrado del Islam, en Arabia Saudita, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sigue cuestionando el destino del periodista. El hecho de que fue asesinado es evidente, pero ¿dónde está? Deben mostrar su cuerpo. Erdogan informó que Arabia Saudita enviará este domingo al fiscal en jefe a Turquía, quien se reunirá con el fiscal general en Estambul para discutir el caso, y aseguró que el equipo investigador ya compartió información y documentos con quienes están interesados, inclusive con las autoridades saudíes. Qué dolor, y es que la historia es absolutamente macabra. Y un gran susto se llevaron los duques de Sussex en su gira por Australia después de que a pocos segundos de aterrizar el charter en el que viajaban no pudiera hacerlo como estaba planeado. El vuelo charter QF6031 de la aerolínea Qantas transportaba a la ciudad de Sydney, Australia, al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en el marco de su gira por los países del Commonwealth que los duques de Sussex emprendieron hace 4 días. Cuando la aeronave se encontraba a 125 pies de altura, a pocos segundos de aterrizar, el piloto tuvo que levantar vuelo nuevamente, pues de frente venía aterrizando otro avión, lo que pudo haber causado un trágico accidente. La torre de control fue quien avisó al aviador de que debía abortar el aterrizaje y volar en círculos por unos minutos hasta que la pista haya sido despejada para su seguro aterrizaje. Esta no es la primera vez que un avión que debe aterrizar en el aeropuerto de Sydney aborta el descenso. En Australia
Cerca de 800 pilotos al año se ven en la obligación de levantar vuelo nuevamente para poder aterrizar de forma segura, pero sin duda es la primera vez que los duques de Sussex pasan un susto como este, aunque según sus asesores, ni Harry ni Meghan se percataron del percance. Su próximo destino será Nueva Zelanda como parte de su gira de 16 días. Bueno, pero también hay que decir que no todo son malas noticias para esta pareja real. En el castillo de Windsor, lugar donde contrajeron matrimonio, se exponen los trajes que portaron para su boda. Quienes visiten el castillo a pocos kilómetros del Palacio de Buckingham podrán no solo disfrutar del vestido de novia de Meghan y el traje del príncipe Harry, también podrán apreciar la tiara que la reina Isabel II le prestó a la hoy duquesa para ese gran día. Los vestidos de los pajecitos también están expuestos en la vitrina. Ya estamos de regreso, seguimos recorriendo a esta hora el mundo en materia de noticias. En la noche de ayer un fuerte sismo de 6.8 grados sacudió Grecia y aunque el sistema meteorológico local alertó de un posible tsunami, los organismos de rescate no reportaron grandes daños materiales ni víctimas tras este movimiento telúrico. Así se sintió el terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter en Grecia, cuyo epicentro fue en el mar Jónico a 200 kilómetros de Atenas. El terremoto, con una profundidad superficial de 16.6 kilómetros, causó grietas en algunos edificios y en las carreteras de Zante, principalmente, zona de concurrencia turística. Los habitantes y visitantes de Zante se llevaron un gran susto, puesto que el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 11 de la noche, cuando algunos ya dormían en sus hogares. Hoy los organismos de rescate informaron a las autoridades locales que los daños materiales fueron mínimos y hasta la fecha no han reportado heridos ni víctimas mortales. El terremoto se sintió en otros 9 países, entre ellos Italia, Libia y Albania. Y en Jordania, otro desastre natural enluta el fin de semana. Las fuertes lluvias cerca a la desembocadura del Mar Muerto ocasionaron un desbordamiento del río Jordán. Los cuerpos de rescate ya han identificado a 21 víctimas mortales y otras 30 fueron trasladadas al hospital. El río Jordán, el mismo en donde según el cristianismo Jesús fue bautizado, fue hoy el protagonista de una tragedia. Los fuertes aguaceros ocasionaron el desbordamiento del río que con su paso arrasó un bus escolar en el que viajaban estudiantes y profesores. Había un paseo de colegio con 37 estudiantes y 7 supervisores, lo que significa que hay 44 personas en esta área. El agua subió con fuerza 4 o 5 kilómetros hasta llegar al punto entre la piscina y el puente, cerca de donde comienza el Mar Muerto. Hubo quienes terminaron en las aguas del mar y otros lograron agarrarse de las rocas para salvarse. Gracias a Dios, pudimos salvar a 13 personas sin ninguna herida. Pero los inmensos esfuerzos de los cuerpos de rescate no fueron suficientes. 21 personas, en su mayoría menores de edad, fallecieron. La operación está dividida en 10 grupos y la búsqueda continúa. Hay aviones que están sobrevolando las playas en las zonas altas. Creemos que hay 4 personas desaparecidas y la misión de búsqueda continúa. La naturaleza no da tregua y esta vez se ensañó con Jordania, una zona que durante casi todo el año sufre de sequías. También los fuertes aguaceros en el sur de Rusia que iniciaron ayer ya dejan 6 víctimas fatales y el agua no ha dejado de caer. El puerto de Sochi está temporalmente cerrado. En la costa del Mar Negro, cerca a la ciudad de Sochi en Rusia, los fuertes aguaceros no han cesado desde la noche del miércoles. Según reportes oficiales, ya son 12 las regiones afectadas por el inicio del invierno y el comercio también se ha visto afectado, pues producto de la emergencia, el puerto de Sochi está temporalmente fuera de servicio. Ya son cientos las familias que han tenido que evacuar sus hogares, pero hubo quienes intentaron salir, pero los fuertes aguaceros truncaron sus planes. Quería manejar, pero quedé estancado por las inundaciones. El carro dejó de funcionar. Ahora debo ser remolcado a la estación. ¿A quién debo dirigirme? ¿Quién es el culpable? Mientras que algunos buscan culpables en el gobierno local por no alertar de las inundaciones, 6 familias lloran la pérdida de sus más cercanos, quienes fallecieron por los fuertes aguaceros y deslizamientos de tierra.
Y para el cierre, una curiosidad que tiene mucho que ver con avances de la tecnología. ¿Cuántos padres no han tenido que lidiar con piojos en el cabello de sus hijos? Pues al parecer una empresa israelí habría inventado la solución al problema. Se trata de una máquina que funciona con ondas ultrasónicas a una frecuencia específica, la cual el padre pasa por el cabello del niño que tiene piojos y esta va matando a los insectos a su paso. Según la compañía, la máquina podría costar 200 € en el mercado. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.